Hola, ¿cómo están? Soy Diego Aguinzaca, ingeniero mecatrónico de Forza Láser, y hoy vamos a hablar sobre el uso del nitrógeno dentro de la industria del corte láser. Hay muchísimas dudas de los clientes: cuándo utilizar nitrógeno, para qué materiales, cuál es la diferencia con el aire y un montón de dudas que las vamos a resolver en este video. Así que arranquemos. Por acá tenemos a nuestra Forza Raptor de 1500 vatios, una máquina CNC para trabajos industriales continuos, sirve para cortar metales con láser, obviamente. Y por acá tenemos a un termo o tanque criogénico, que de hecho tiene un tanque más pequeño en el interior. Este funciona gracias a la transferencia de calor o la transferencia de temperatura. Lo que hace es transformar el nitrógeno líquido que tiene la parte interna a nitrógeno gaseoso. Bueno, por acá tenemos las válvulas donde regulamos la presión y todo, y generalmente obtenemos una calidad de nitrógeno entre grado 4 o 4.5. Este es un tanque general más convencional que nos provee una calidad de nitrógeno de grado 3, es de 6 metros cúbicos y se puede encontrar casi en cualquier sitio. Y por acá tenemos dos tanques de oxígeno, este industrial y este de uso medicinal, que cada uno tiene su pureza. Para entrar en materia, quiero diferenciar cuál es el corte en caliente y el corte en frío. Hablamos de corte en caliente cuando utilizamos oxígeno, que es un gas activo. Significa que aumenta la combustión. Cuando el láser actúa y genera la chispa, el oxígeno apoya a esa pequeña llama y hacerla más grande. Por eso el corte se calienta más, el material se calienta más y se llama corte en caliente. Cuando utilizamos nitrógeno o aire, hablamos de corte en frío, porque el nitrógeno es un gas inerte y evita la combustión. De hecho, el nitrógeno protege al área del láser de cualquier otro gas y también lo enfría, así que vamos a tener un corte en frío. En este caso, el láser es el único que corta, porque pues no hay ningún otro gas que interfiera. En cambio, con el oxígeno es totalmente lo contrario, el oxígeno nos ayuda. Con esto claro, pasemos a los materiales y aplicaciones. Hemos estado cortando acero inoxidable y acero al carbono en este momento con la máquina con nitrógeno, pero ¿cuál es el gas ideal para cada material? Generalmente utilizamos oxígeno solo para el acero negro o acero dulce, acero al carbono. Bueno, tiene un montón de nombres en Latinoamérica. Es el acero A36. Este es el único material para el cual utilizamos oxígeno. Para el resto de materiales lo utilizamos nitrógeno, ya sea aluminio, acero inoxidable, latón, cobre, bronce. Todos estos materiales se necesitan cortar con nitrógeno. ¿Y cuál es el uso del aire? El aire se utiliza como sustituto del nitrógeno, obviamente con una menor calidad. La gran sorpresa aquí es que con el nitrógeno también puedo cortar, de hecho, acero negro, pero solo en unos espesores delgados. Acá les presento una tabla donde ustedes ven cuál es el espesor máximo dependiendo de qué gas utilicemos en cada material. Esto es el ejemplo con 1500 vatios. Tenemos una de estas tablas con cada potencia de nuestras máquinas. Si podemos cortar casi los mismos materiales y espesores similares usando aire que nitrógeno, ¿cuál es el beneficio? Muchos se preguntarán. Bueno, cuando utilizamos nitrógeno, el acabado del borde es totalmente limpio, libre de oxidación. Ojo que no estoy hablando de la rebaba, porque ya sea usando aire o nitrógeno, los cortes son sin rebaba. Pero el acabado del borde con el nitrógeno está libre de oxidación. No tenemos un color amarillento. Generalmente eso hace que el nitrógeno se utilice en industrias hospitalarias o industrias de alimentos, donde la oxidación es un factor muy importante. Ahora, hablemos sobre la pureza. En estas tablas que les voy a presentar a continuación, tenemos el corte de acero inoxidable de 6 milímetros, también corte de acero negro y aluminio. Pero si ustedes se fijan muy bien entre el corte, digamos, menos puro, estamos hablando de un nitrógeno de clase 3 de 99.9% al nitrógeno más puro de calidad 5, 99.999%, el color del acabado cambia radicalmente. Y ojo que entre lo más bajo y lo más alto solo hay una diferencia de 0.1%.
Es decir, pequeños porcentajes de pureza infieren directamente en el acabado del borde. Así que si yo quiero tener un borde bastante limpio y que el nitrógeno valga la pena, tengo que utilizar un nitrógeno de alta pureza. El acero negro, en teoría, solo se corta con oxígeno, pero si recuerdan la tabla, el nitrógeno también se podía utilizar para cortar estas láminas delgadas únicamente de acero negro. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cortar con oxígeno o nitrógeno? Y este es el ejemplo ideal para demostrarles el corte en caliente o el corte en frío. Cuando utilizamos oxígeno, vamos a estar hablando de un corte en caliente. Y la lámina, al hacer pequeños detalles, se va a elevar la temperatura y va a ser difícil lograr pequeños detalles porque se genera demasiado calor. En cambio, cuando utilizamos nitrógeno para estas láminas delgadas, no se va a calentar tanto y voy a poder crear detalles más pequeños. Esta es una ventaja de cuando utilizamos nitrógeno en el acero negro. Aunque el acabado del borde es diferente, en pequeños detalles sí vale la pena utilizar nitrógeno. Vamos allá. Parece que exageramos un poco con el nivel de detalle porque eran tan pequeñas las piezas que cuando cortamos con oxígeno por el calor se terminaron deformando y desprendiéndose. Pero en el nitrógeno vemos cómo el acabado logra ser perfecto porque aquí no hay generación de calor. Entonces, si utilizamos oxígeno para el acero negro, ¿cómo es que este no funcionó? Porque el oxígeno lo utilizamos para espesores gruesos. Si ustedes quieren crear detalles o cortar espesores delgados, lo recomendable es nitrógeno o aire. Una consideración importantísima es la fiabilidad de la pureza del nitrógeno. Como ustedes vieron, solo un cambio del 0.1% de la pureza tiene un impacto radical en la calidad del borde de nuestro corte, en la oxidación, en el colorcito. Por eso yo les recomiendo que si van a trabajar con nitrógeno lo hagan con un termo criogénico. Generalmente nos entrega una calidad de grado 4 o 4.5 de pureza. Igual pueden pedir un certificado para saber cuál es la pureza del lote de producción, porque aunque tengan un proveedor certificado, a veces hay lotes de nitrógeno que no tienen la pureza que dicen. Estos tanques pequeños también de nitrógeno que venden comúnmente, es muy complicado que tengan la pureza que se necesita. Así que si van a trabajar con estos tanques, es casi probable que tengan la misma calidad que utilizar aire. Aquí el costo es importantísimo porque el costo del nitrógeno obviamente es mucho más alto que trabajar con aire comprimido. Así que para que valga la pena, pues hay que trabajar con un termo criogénico o si no, pues seguir trabajando con el aire, que es mucho más económico, y no trabajar con estos. Vamos a resumir este video en 3 conclusiones principales. La primera, las ventajas. Utilizando nitrógeno podemos llegar a tener un acabado del borde totalmente limpio, libre de oxidación y sin ninguna mancha amarillenta. Adicional, por el corte en frío del nitrógeno, voy a poder crear más detalles cuando trabajo con planchas delgadas. Y por último, como el material, el corte está frío, voy a poder tener velocidades de corte más altas. La número 2. El tema de las aplicaciones. Utilizamos nitrógeno generalmente en hospitales, alimentos o industrias que requieren que no haya nada de contaminación de óxido u oxidación. Y número 3, la pureza del nitrógeno es esencial. Si vamos a utilizar nitrógeno, que sea de un grado 4 o 4.5.
con un termo criogénico. Si ustedes van a trabajar con un nitrógeno de menor pureza o no confían en su nitrógeno, básicamente van a tener el mismo resultado que el aire comprimido. Así que para que valga la pena, que sea un nitrógeno de muy buena pureza. Y eso ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda o comentario, o si tienes alguna idea de un video que quieres que hagamos, déjalo aquí en los comentarios. No olvides suscribirte para recibir la notificación de nuestros siguientes videos y nos vemos pronto. Chao, chao.